Padre nuestro, mi Dios amado, nuestro Dios amado, glorioso Señor, como acabamos de cantar. Venimos ante ti, Padre, para rogarte que tú estés con nosotros aquí. Que limpie, Señor, cada una de esas cosas que hay en nuestros corazones que no son tuyas, para prepararnos para este tiempo, y que tú utilices al predicador de hoy para que tu palabra pueda edificarnos a todos. Que, Señor, venimos ante ti, ante tu presencia, reconociendo que tú eres quien puedes hacerlo. En Cristo, tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo una vez más. Amén y amén. Esta mañana anuncié que el tema que íbamos a tener para hoy es un tema extraño, pero no extraño en las Escrituras. Y vamos a relacionar el tema de hoy con lo que nosotros estamos incluso viviendo. La palabra de Dios es gloriosa porque siempre tiene enseñanzas para todos los tiempos, porque van hablando al corazón de los hombres. Y tal vez cuando nosotros escuchemos títulos, temas de un sermón que diga, hay que respetar a los viejos. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo vamos a edificarnos con esto? El respeto a los viejos, a los mayores, ha sido en la Escritura un tema de importancia, porque Dios lo ordena, no porque nosotros hayamos llegado a esa conclusión, no porque los hombres hayan dicho que esto es bueno, sino porque Dios, que creó a cada uno de los seres que hay en esta tierra, nos dice que es necesario que los jóvenes aprendan a respetar a los mayores. Y si esta enseñanza se dio en estos tiempos tan diferentes a los nuestros, debe decirnos que la inclinación del hombre es siempre no hacer lo que Dios quiere que se haga. Y había que enseñar esto, y había que declarar que aún sus propios hijos habían desobedecido a Dios en esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia a todos esos siglos atrás, donde esta enseñanza perduró y perdura hasta el día de hoy, y cómo aplicarla hoy, cómo relacionarla? El problema anterior es que las diferencias que ellos tenían es que esto no se lo enseñaban como actualmente hoy se enseña incluso en nuestras escuelas, a desobedecer a sus padres, a no amarlo, a desobedecer a sus mayores, sino darle demasiado altura a los niños desde que nacen, como si fueran mejores que los mayores. Usted me dirá, no, yo no creo eso, no lo he visto. ¿Sabe cómo te das cuenta? Cuando tú crías hijos en estos tiempos, te das cuenta que las enseñanzas que tú les das, de repente te encuentras que tienes una gran batalla en el hogar. Y los argumentos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, son exactamente diciéndote, yo te amo, pero tú estás viviendo tiempos muy anticuados. Levítico 19:32 sería un verso clave que nosotros vamos a tomar para que partamos desde ahí. Y este verso nos dice en Levítico 19:32, allí al pueblo de Dios se le declaran estas palabras. Congregación, jóvenes, ustedes sí que vemos que hay muchos tercos entre ustedes, muchos difíciles de corregir. Delante de las canas te levantarás, respétalas. Dice, para honrarlas, honrando el rostro del anciano.
y de tu Dios tendrás temor. Porque es Dios quien lo dice. Yo, Jehová, dice, soy quien lo digo. Hermana, hay personas, mis hermanos, hay personas dentro de este mundo y aún dentro de las iglesias que desprecian a las personas mayores. Ustedes creen que yo digo esto con agrado, pero yo quiero que ustedes me digan a mí si no lo han vivido. Ese viejito, ¿qué sabrá? ¿Qué podrá decirnos? Puede que haya uno u otro que lo vea con ternura, pero piensa que no hay nada que aprender ya de una persona mayor. Ya él está viviendo una época tan diferente a la nuestra. Les enseñan a nuestros jóvenes que el mundo va muy rápido y que la tecnología va avanzando muy rápido y que estos pobres viejitos, ¿qué nos van a enseñar? Porque ¿qué habrán aprendido si están desactualizados? Entonces tengan amor para con ellos, porque van a tener muchos de esos padres y viejitos que van a ser tóxicos. Van a ser muy tóxicos. Y esos jóvenes allí en la flor de su juventud creciendo, se van tragando todo esto y se van creyendo que sí son buenos y llegan a la casa diciéndole un besito a tu mamá, un besito a tu papá, tranquilo, pero cuidado conmigo, yo sé que ustedes son anticuados. Se van convenciendo de que tú no eres nadie para poderle enseñar, porque ellos con esta mente joven, que capaz, y además estoy estudiando, yo voy a aprender tantas cosas que tú jamás vas a aprender. Y cuando te das cuenta que tú agarras un teléfono, tomas un teléfono en la mano, como te quieran usar la palabra, agarrar, tomar, no sé. Y estos jóvenes con apenas 8 o 9 años, niños todavía, aquel padre tiene que decir, ¿cómo se hace esto aquí? Dice, ay, ¿tú ni sabes cómo hacer eso? Ellos fomentan lo que le están enseñando. Es verdad que son unos pobrecitos infelices. Se van creando la idea de que ellos son muy capaces y ahora vinieron al mundo a enseñar a los viejos. Esa es la época nuestra. Pero la inclinación siempre ha sido del hombre, porque ha ido todo el tiempo queriendo desobedecer las órdenes de Dios, es ir en contra de Dios. Y aún en el pueblo de Israel, sin tener teléfono, sin tener tecnología, ellos también se inclinaban por deshonrar a sus ancianos. Pero la enseñanza es la misma, porque Dios no se equivoca, para Dios no hay época. Nada va a cambiar. Lo que un joven puede aprender de una persona mayor es más de lo que él puede imaginarse. Porque lo que se acumula en años no se acumula en 2 o 3 días o pequeños años. Alguien que ya tiene 60, 70, 50 y lo comparas con uno de 15 y el de 15 dice, oh, viejitos. A ellos no, y van y buscan entonces otros jóvenes que lo aconsejen. ¿Dónde vamos a llegar? Hermano, es lamentable que incluso esto haya fomentado en las iglesias, porque he escuchado de que si vamos a establecer trabajos con jóvenes, tenemos que dejar que los jóvenes ellos mismos se instruyan, porque ellos son los que saben lo que quieren, lo que ellos desean, y los ancianos en el orden de Dios ha sido descartado, porque ahora nosotros tenemos que dejar que ellos hagan lo que quieran y que actúen como ellos quieran para que puedan estar animados y felices, aprendiendo que de entre ellos mismos, que necesitan ser enseñados y corregidos por los más mayores con más experiencia. Yo le creo a Dios, no a los hombres. Y si Dios lo dice, yo sé que algo se están perdiendo nuestros jóvenes. Muchos de los ancianos, de los viejitos, se dan por vencidos y dicen, es que no me van a hacer caso. Que no me van a hacer caso, ¿me van a hacer caso o me van a hacer caso? Porque tú lo amas tanto que tú no vas a ceder a lo que ellos creen que son. Se creen más astutos, se creen más sabios, te ven a ti como una persona que jamás podrá enseñarle nada. Tus decisiones nunca serán relevantes porque tú las has tomado desde tu punto de vista. Las cosas están tan complicadas que usted no se puede imaginar cosas que yo he tenido que escuchar en nuestros tiempos. Incluso si nosotros los mayores, los ancianitos, como ellos nos quieran llamar, venimos y compramos algo para comer y ellos lo dicen, no, es que eso es comida de viejo.
Ahora hay comida de viejo también. Es aquí, el problema es aquí. No, eso tiene cacahuate, tiene maní. ¿Y quién ha visto a los jóvenes de hoy comiendo eso? Así estamos. No nos damos cuenta lo fácil que te va calando y va minando las mentes de nuestros jóvenes. Y los padres nos damos por vencidos porque ya no podemos con ello. Hay un dicho muy conocido, que quiero traerlo aquí, eso todo el mundo lo conoce, cuando dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Usted es más viejo que el diablo. Lo ha visto mucho caminar a ustedes. Toda la humanidad sabe dónde poner la ficha, porque ha vivido mucho. La persona, mientras más vive, más ve, más puede aprender. Y si esa persona es una persona con instrucciones bíblicas, con sabiduría bíblica, que se aferra a los asuntos de Dios, es un hombre a considerar. Hoy estamos desconsiderando a esos hombres fieles al Señor durante toda su vida, que han estado ahí en la iglesia, para nosotros irnos detrás de esta carne fresca, jovencitos que son una maravilla en teología, que saben hablar tan bien, que se han leído tantos libros, y estos pobres ancianos que ni siquiera saben de quién le hablo. Yo mejor me inclino a que estos jóvenes sean lo que me aconsejen, y a los ancianos le llamamos ancianos. En estos días, en la modalidad de los debates a través de las redes sociales, tú te encuentras que estos muchachos jóvenes, preparadísimos por cierto, ¿y qué hacen? El viejito tal acabó de decir esto, porque así se hablan en esos debates. El viejito ese. Porque se consideran que así deben tratarlo por el poco conocimiento que puedan tener, porque no han leído lo suficiente como ellos, porque no han tenido todas las instrucciones que ellos ahora han podido recopilar en sus mentes y guardarla aquí y ahora depositarla para decirle: nosotros somos lo que sabemos. Ya nosotros somos unos ancianos que hay que irlo descartando, porque el mundo ha cambiado y es totalmente diferente, y se lo creen, y sobre todo los millennials hoy en día. La mayoría de los millennials están convencidos de que los ancianos tienen que someterse a ellos. ¿Y la Biblia qué? ¿Y la palabra de Dios qué? Nos van descartando. Ya tenemos miedo de envejecer, porque mientras más envejecemos, menos nos quieren. Temor. Pero si dentro de esos jóvenes como sé, y es mi gran esperanza, porque hay que estar todo el tiempo recordando a Elías, donde él creía que no había nadie. Pero dentro de todo esto, Dios tiene jóvenes rescatados ahí que sí están dispuestos a hacer lo que Dios quiere. Y con eso trabajar. Jóvenes que te respetan, que conocen tus canas, que saben dónde ir, que saben qué hacer para ellos poder agradar a Dios y crecer espiritualmente. Pablo mismo, en su formación de la iglesia, decía que se establezcan ancianos en cada iglesia. La necesidad de esos hombres. De tal manera que llegó el término anciano, llegó a ser visto como término que implicaba sabiduría. De tal forma que si un joven formaba parte del cuerpo de anciano, es porque habían visto que este joven estaba caminando en la sabiduría de Dios. Pero el ejemplo era ancianos. No te olvides de los ancianos. Establece ancianos, hombre con canas, hombre con capacidad, con experiencia, que sepan qué decirte, no porque ellos se lo han inventado, sino porque han ido aprendiendo en su vida de relación con Dios qué es lo que en verdad agrada a Dios. Jeremías tenía clamores. Y él mismo decía al pueblo de Israel que esta era una de sus principales faltas. Lamentaciones 4.
versículo 16, nosotros podemos leer las siguientes palabras: la ira de Jehová los apartó, pueblo de Israel. Qué palabras tan duras salir de un hombre que amaba a su pueblo. Y dice: no mirará más, porque no respetaron la presencia de los sacerdotes. Y dice: ni tuvieron compasión de los viejos. No es nuevo el asunto. El asunto que Dios le hace ver a este hombre, que el pueblo de Israel había caído en esa falta. Yo tengo la esperanza de que jóvenes nos escuchen. Y nosotros, lo que nos creemos viejos, porque hay unos aquí que ya tienen años y no quieren pasar de 20. Ya yo cumplí 22. Ya tienen 50 y pico. Quieren quedarse ahí. Bueno, ustedes, entonces, que son jóvenes, respeten a nosotros que ya aceptamos nuestra edad. Ya yo la acepto, yo sé cuánto tengo. No la voy a decir tampoco. Usted no la acepta, ¿verdad que no? Ese irrespeto va a existir. ¿Qué es lo que queremos traer? Esto parece extraño. Usted no tiene idea, cuando usted se vaya a su casa tal vez y reflexione lo que estamos diciendo acá, se dará cuenta de lo grave que es esto. Un mundo que camine solamente pensando que sus contemporáneos son los que pueden ayudarle, o incluso personas, mientras más títulos tengan, mientras más preparados estén, son los que pueden ayudarnos. Y a estos pobres ancianos, ya ellos están a punto de irse, van a morir, ya están muy viejos. ¿Qué podríamos aprender de ellos? La palabra de Dios te dice: aprovéchalos ahora que tiene tiempo y todavía están vivos. Acércate a ellos. Pero tan importante es que los jóvenes honren a Dios, como también, y que respeten las virtudes de los más viejos, como también es importante que los ancianos o los viejos sean buenos ejemplos para ellos. ¿Estamos? Si nosotros los viejitos nos dejamos llevar por nuestras emociones, nuestros arranques, y le damos un mal ejemplo a ellos, ¿dónde van a encontrar ellos algo para decir: yo quiero ser como ese anciano? Si el anciano es un chismoso, rabioso, amargado, vive airado, él dice: es que mira, yo quiero hacerlo, pero este viejo es complicado. Yo no tengo problema en quererme, y él tiene mucho que enseñar, pero es que la manera en que me lo enseña, yo no me atrevo a acercarme a él. Entonces el llamado también en la Escritura ha sido a los que ya son viejos, para que puedan ser un buen ejemplo para los jóvenes y sepan hacerlo de la manera correcta, con indicaciones de Dios que va a hacer para ellos, para que sepan hacerlo. Esa es la importancia de hombres fieles que han crecido en el Evangelio, que tienen varios tiempos en el Evangelio, que son ancianos en la fe, no solamente en edad. Esos hombres hay que buscarlo, amarlo y quererlo y respetarlo. No a estos jóvenes que ahora viven leyendo cantidades de filosofías, y hasta algunos dicen que para ellos primeramente la filosofía y luego la fe. Porque la fe no es razonable, pero la filosofía podemos razonarla, y son creyentes y hoy están haciendo apología evangélica con ese criterio en su mente.
Si tú crees que estoy jugando, investigue. Nos estamos elevando demasiado y estamos despreciando a nuestros ancianos que Dios nos regaló. Ver años en una persona es un privilegio. Todos quisiéramos ver a nuestros parientes envejecer y tener más años. Así como tú quieres ver lo que tengan más años y más años, entonces también tú tienes que verlo a ellos como personas que van a ayudarte, que pueden ayudarte y pueden dirigirte. Todavía tú tienes personas dentro de los jovencitos que están acá, que son más viejos que tú. ¿Cómo los tienes tú? ¿En qué lugar los tienes? ¿Cómo los honras? ¿O has caído en la trampa y las filosofías de este mundo para hacerte creer que tú estás viviendo una época diferente? Usted no se imagina lo que cala en la mente del ser humano cuando le dicen: oye, unas personas que deberían tener juicio, y salen con esto. Es que no te das cuenta en el siglo que estamos viviendo, siglo XXI. ¿Qué importa el siglo? Ahí viene el 22 y otros van a decir lo mismo, van a descartar el siguiente siglo, de la misma manera que la gente descarta un año por otro. Año nuevo y año viejo, el viejo ya pasó, ese no sirve, el bueno es el nuevo. Cuando el problema del hombre es el corazón. Personas ya con tanta edad, tú lo oyes diciendo estas cosas simplemente porque quieren calar en tu mente con una filosofía adaptada a este siglo. Porque ahora tenemos que adaptarnos a lo nuevo, a lo que nos trae. Ahí está el problema. La iglesia está cayendo en eso. No se dan cuenta, pero lo viejo es anticuado y lo nuevo es a lo que tenemos que adaptarnos. Por eso hay términos que para mí son peyorativos cuando dicen conservadores y progresistas. ¿Conocen esos términos actuales? Los progresistas son los niños buenos que vamos a avanzar, cambiar este mundo que nos han metido tantas cosas en la cabeza, tabúes, tantas culturas extrañas. Vamos a reformar la cultura. A lo que entonces tendremos que llamar nosotros, dice, ahora estamos en una batalla cultural, que no nos transforme en nuestra batalla, nuestras culturas, al grado de que los principios básicos y esenciales de la vida puedan ser transformados para entonces ser aprovechados por un gran grupo de personas con mucho dinero, con mucha fuerza y controlar a todos aquellos que ahora aceptan la nueva cultura, pero sin Dios. Si ve por dónde vamos. Dios no importa. Lo importante soy yo, lo importante es el hombre, lo importante es el joven. Ese joven que va a cambiar el mundo. Los viejos ya están pasando. Vamos a depositar este mundo en las manos de los jóvenes. Pero tú que estás joven hoy, prepárate porque mañana también te van a descartar a ti, van a ir detrás de los otros jóvenes. Siguiente. Ni te creas que vas a durar mucho tiempo, porque el tiempo pasa bastante rápido. Tal vez estás en tu época de que te exaltan, te alaban, y tú también te metes en este mundo y comienzas a descartar, aún tú siendo creyente, a los ancianos porque no tienes que seguirlo, y vas siguiendo este camino de ¿qué? De transformación, de cambio, de progresismo, un progresismo falso que nunca se ve. Porque finalmente lo que hacemos es destruir a las personas. Cuando tú cambias los principios de Dios, la humanidad se destruye. En esta ocasión también yo quiero presentar una lista de deberes, obligaciones de los más viejos con los jóvenes. Cuando Dios castigó al pueblo de Israel, no solo fue por culpa de los jóvenes que no tuvieron compasión de los viejos, sino de los viejos que tampoco hicieron lo que tenían que hacer.
Pero es que no se puede ser un viejo ejemplar si no se ha sido un joven ejemplar. Serás un viejo chismoso, dañino, cruel, amargado, porque no pudiste ser un joven ejemplar. No se puede guiar a otro cuando nosotros mismos hemos fracasado en lo más elemental. Y esa es la lista. Pero es una lista larga. Hágala usted mismo. ¿Cuáles son esas cosas en las que yo no he sido un joven ejemplar? Y si no lo has sido, ahora en tus experiencias, declárala, porque el joven te lo va a agradecer. Hijo, amigo, joven, yo viví eso y no me fue bien. Lo hice mal. Y por eso te enseño a que no lo hagas. Recapacitas. Hay algunos que no recapacitan, sino que se dedican a justificar sus malas acciones del pasado. Y se quedan inexpertos e inmaduros toda la vida. Ese es el problema. Que tenemos grandes cantidades de viejos que no han madurado nunca. Y se quedan todo el tiempo inmaduros. A veces hasta nos agrada que en la manera en que hablen como niños y siempre hablen como... Y a ellos no les importa, se convierten en muchachitos para toda la vida, pero el problema es que no son confiables. No tienen nada que enseñarte. ¿Se entiende? Cuando la Escritura habla de ancianos, habla de hombres comprometidos con la verdad, con buscar de Dios, buscar direcciones de Dios, que ellos mismos se despojan de sí mismos con deseo y deseando tener una sociedad mejor. Que dejan el egoísmo atrás para ellos ver lo que en sí es mejor para las personas que les rodean. Comenzando por su casa y luego extendiéndose hacia afuera, como se le dio a conocer al pueblo de Israel, a los hijos de Dios que venían a Cristo, tanto a griegos como a gentiles, a predicar el evangelio, primeramente a los suyos y después salgan hacia afuera. Prediquen el evangelio, pero primeramente a los tuyos, lo que tienes cercano. La Biblia es ejemplo de personas viejas que no supieron cumplir con su labor y fueron un mal ejemplo para los jóvenes dentro del pueblo de Dios. Ezequiel, versículo capítulo 8, 11 y 12. Ezequiel 8, 11 y 12 nos dice: y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las casas de los ancianos? De la casa de Israel hacen, de la casa de los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová nos ha abandonado. Mala práctica. Querían establecer imágenes, pero no para que se vieran hermosas y bonitas, sino para luego ellos hacer como hacían los de afuera, rendir adoración. Esos ancianos que se apartan de la dirección del Señor tenían que ser corregidos. Hay ancianos que se portan mal. La idea no es aquí a decir, bueno, son ancianos y ellos saben comportarse. Es que tú sepas mirar. ¿Se entiende? Es que tú sepas mirar y no descartes
simplemente porque son viejitos anticuados que nada tienen que enseñarnos. O sea, yo no me detengo a ver la vida de ese anciano para ver qué puedo aprender de él, porque caramba, es un anciano que tendrá mucho que enseñarnos. Pero imagínense que alguien con ese mismo corazón se haya acercado buscando dirección divina, buscando enseñanza de Dios, y se encuentre con uno de estos ancianos que en las habitaciones de ellos tenían adoraciones paganas ahí dentro. Y ellos entren y abran la puerta y vean esto y dicen: estos no son los ancianos que yo quiero ver. Eso es lo mismo que muchos jóvenes ven. Abren la puerta de su habitación y cuando lo ven a usted dicen: yo creí que podía llegar hasta aquí, pero me di cuenta que no. Porque las actividades, las cosas que hacen y que están haciendo no tienen nada que ver con Dios. No se parecen a Dios. Al contrario, esos ancianos te van a decir cosas como estas: eres mujer, empodérate, demuéstrale al hombre que todos son iguales. Y Dios dice: varón y hembra los he hecho. Yo no hice hembra y hembra, yo no hice varón y varón. Varón y hembra los hice, y cada quien se va a complementar entre sí. Van a ser entre ellos una ayuda. O sea, capacidades diferentes. Y tú lo ves y observas, dice, abre la puerta y dice: ¿qué me dijo? No veo que Dios me haya dicho esto. Sé sabio. Y aprende a elegir y ver cuando hay un anciano corrupto, perverso, que va en contra de Dios, y otro que sí lo es. Los jóvenes tienen que aprender a ser sabios hoy en día, porque quieren buscar dirección de Dios. Pero no menosprecies a tus ancianos. Y si hay que corregirlos, hay que corregirlo, pero con el respeto que un anciano se merece. ¿Cómo tú te acercas a un anciano y dices: y eso es lo que tú estás haciendo, viejo del caramba? Y así que tú me vas a enseñar a mí. No, lo vas a corregir, pero de otra manera. Tal vez con lágrimas en tus ojos, porque él tiene que aprender. Y aquel hombre, en su ancianidad, si se arrepiente, va a revivir todas sus experiencias y va a decir: sí, hijo, lo he entendido. Ahora déjame enseñarte. Tú lo podrás escuchar, porque él tiene mucho que enseñarte. Mano, no hay cosa más gloriosa que un anciano arrepentido. Porque él va a reflexionar sobre todos sus malos caminos y va a traerte todo eso junto, sus experiencias, el por qué llegó hasta ahí, por qué se dejó corromper, cómo fue, y ahora sí él sí te va a enseñar. Yo, mi hermano, amo a esos ancianos arrepentidos, porque eso enseñan. Pero un anciano terco, duro, vanidoso, que se cree mucho, va a terminar amargado y odiando a los jóvenes por la actitud que los mismos jóvenes van a tener para con él. La enseñanza ha sido la misma. Esos ancianos están mal, no son un ejemplo. Ahí están. Esa fue la enseñanza en Ezequiel. Y hay un ejemplo interesante. Cuando trajeron, por ejemplo, a la mujer adúltera, usted me dirá: ¿qué tiene esto que ver? Para que fuese apedrada, las palabras de Cristo fueron: ¿quién tire la primera piedra que tiene pecado? ¿Quién se atrevió? Aquí no estamos diciendo que el mejor anciano es el que no peca, porque todos pecamos y todos pecan. Lo que en este pasaje encontramos es algo interesante que usted debe de aprender a ver. Cuando el Señor dijo aquellas palabras: que tiren la primera piedra aquel que se crea que no ha pecado, ¿quiénes fueron los que se fueron primero? Lea el texto. Dice que los ancianos comenzaron a irse, desde los más viejos hasta los más jóvenes, y la dejaron sola. Los ancianos sabían en su experiencia que no podían contradecir las palabras de Cristo. O sea, el anciano aprende, pero se resiste
y puede ir en contra de la voluntad de Dios a pesar de lo aprendido. Esa es la importancia de lo glorioso de tener un anciano arrepentido. Porque cuando se arrepiente y se devuelve, todo se une. Sus experiencias y sus malos pasos comienzan a ser evaluados, y esa evaluación final que él hace es el resultado de sus acciones, y eso es lo que él te va a traspasar a ti. No actúes, no pienses como yo lo hice. Mano, cuando un anciano te dice no lo hagas como yo lo hice, hazle caso, porque él sabe lo que te está diciendo. Él sabe lo que te está diciendo, porque lo vivió. ¿Qué podemos nosotros aprender de los viejos? De las canas de los viejos. ¿Qué grandes logros podemos nosotros alcanzar? Una de las cosas que yo puedo pensar es en Abraham y en Sara. ¿Cuál fue la conclusión de ellos? Somos unos viejos, vamos para parte ya, y ahora Dios nos dice que vamos a tener hijos. Pero ¿sabes qué? A pesar de lo que ellos creían, decidieron creerle a Dios. Y por eso se ponen como dentro de los héroes de la fe. Dios lo dijo. Una de las cosas que los viejos pueden transmitirnos a nosotros es la fe de ellos a través del tiempo. El tiempo habla mucho. Mucho han vivido, mucho han enfrentado y siguen con el Señor. Como jóvenes comenzamos a ver, cuando yo era joven, comienzan a ver tantas cosas en el momento y no saben. Comienzan a descifrarla a su manera porque están llenos de ímpetu, de metas, de cosas grandes que van a hacer y van para adelante, que no tienen tiempo a pensar en sus malos pasos. No tienen tiempo de eso. Pero sí se dan cuenta que la vida es difícil, que tiene muchas trabas, y a medida van creciendo se van dando cuenta de tantas cosas que no conocían por ellos mismos, todas estas experiencias, y luego tú ves a un anciano que está allí firme con sus años y diciendo: Jehová es el Señor de este mundo, Jehová es nuestro Salvador. ¿Cómo? ¿Con todos esos años? ¿En una vida como la que yo estoy viviendo? ¿Sí me entiende el punto? Entonces, wow, vale la pena ver hombres con tantos años y que todavía estén glorificando a Dios. Y con ese fervor de Sara, que le creyeron a Dios, a pesar de que le dijeron: pero, ¿cómo? 100 años y voy a tener un hijo. Pero es que es Dios que lo dice. Wow. ¿Y es verdad que Dios va a hacer eso conmigo? Si Dios lo dice, así será. Moisés, incrédulo en que podía guiar al pueblo de Egipto porque tiene un hombre ya considerado para él en ese entonces también ya viejo, y además que ni sabía ni hablar, pero siguió las órdenes de Dios y buscó a su hermano Aarón para emprender esta gran comisión dada por Dios. Este hombre fue el que Dios escogió. Hombres como Caleb, ya en edad avanzada, tú eres quien va a ir a inspeccionar la ciudad de Canaán para ver cómo podemos entrar. Peligrosísima la misión. Caleb fue porque confiaba en Dios. Esos hombres de confianza en Dios, de fidelidad a Dios, son lo que nosotros tenemos que ver. Esos son los que tenemos que aprender a ver y valorarlo. Y a esos ancianos que aún están por aprender, que hay que enseñarlo, ve con respeto, porque al final ellos siempre tienen algo que enseñarte. Sus experiencias no vienen en vano. Las canas de los viejos nos hacen pensar en esas palabras del salmista en el Salmo 37:5, cuando él dice: joven fui y he envejecido, mas no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Un viejo.
Te está hablando por experiencia. Le sirves al Señor, vives para Dios, ¿quieres mi ejemplo? Ese hombre jamás mendigará pan. ¿Le quieres hacer caso o quieres vivir tu vida con tus grandes metas, con lo que yo voy a hacer lo otro, Señor, yo te atiendo después, ahora yo tengo que hacer lo que yo quiero hacer? En ese ímpetu de tu juventud, tú piensas que tú te lo puedes llevar todo por delante, y esa filosofía actual, lo que te propongas en tu mente, tú lo puedes lograr. ¿Y Dios dónde? Es en tus capacidades, todo tú. No hay nada que tú te propongas que no puedas lograr. Eso es una bomba para seguir adelante. No sabes lo cruel que es la vida, que aún después de haber alcanzado grandes cosas, termines diciendo, ¿y qué? ¿De qué es esto? Porque la meta del ser humano finalmente, buscando cosas de este mundo, es tener un momento de paz, de tranquilidad, de gozo. Y cuando ve que tiene todas estas cosas que ha logrado, y no tiene paz ni gozo, sino muchas aflicciones que antes, cuando era pobre, no la tenía. Ahora las tengo. Te dice que aquel anciano, feliz, sin todo lo que tú tienes, pero alegre, tiene mucho que enseñarte. Y tal vez sea él quien Dios ponga en tu camino para decirte, mira, tienes muchos bienes, pero este anciano que no tiene nada te va a dar unas lecciones de vida que tú necesitas. La misericordia de Dios puede llegar hasta ahí, hasta con una persona. Esa persona que le cree a este anciano que parece insignificante, que es lo que estamos viviendo hoy, que los ancianos son insignificantes y no se acercan a ellos, y eso los está haciendo hoy en día a nuestros jóvenes, en su mayoría, quitarse la vida, amargarse a pesar de todos los bienes que puedan tener. No saben cómo es que están viviendo tan angustiados a pesar de lo que tienen. Pero si él es sabio y ve a aquel ancianito, le dará consejo, hijo, es que eso no es la vida. Estabas equivocado. Aprende a vivirla. Te da lecciones de vida, y si la pones en práctica, te darás cuenta, wow, ahora con bienes materiales y feliz, porque ya le perdí el amor a todas estas cosas. Y ahora estoy mejor que nunca, porque he aprendido a vivir mi vida por el consejo de un anciano que parecía insignificante. La vida es extraña. Es extraña para el hombre que quiere confiar en él y no en los dichos de Dios. Por eso es extraño. Hay un ejemplo en la Escritura que es bueno nosotros recordarlo, y que creo que muchos lo conocen, y ¿se acuerdan de Roboam? En la Escritura, hijo de Salomón. El pueblo se le acerca y le dice, oye, tu papá fue muy duro con nosotros, nos maltrató tanto, nos puso tantas cargas, ¿qué tú vas a hacer? Deme 3 días. Y los ancianos le aconsejaron, no cambies lo de tu padre, síguelo, hazlo, mejor hecho, como sea. Pero él dice, bueno, los ancianos fueron los que me dieron esto. Roboam fue y aceptó el consejo de los jóvenes. ¿Y cómo le fue en su reino? Un total desastre, una división del reino. Se divide Judá y Israel. Roboam por una parte y Roboam por otro. Se destruyó, se partió en dos. ¿Por qué? Por el consejo de los jóvenes. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Abran los ojos, vean las redes, vean todo. Los jóvenes están recibiendo consejos de los jóvenes, y a los viejos son ancianitos anticuados. Creyentes. La iglesia de Cristo, con esos hombres ahí. Porque ahora se miran, sus rostros están jóvenes y muy guapos y hermosos y atractivos y fuertes, y ahora más con mucha intelectualidad. Este mundo es nuestro. Y aquel pobre ancianito lleno de cana, con un batón en sus manos, pobre hombre, no tiene nada que enseñar.
Jamás tuvo la oportunidad de leer a todos estos hombres que yo he leído. Nunca se ha leído un libro, pero ha sido fiel a la palabra de Dios. Ha sido fiel al Señor. Eso es lo que hay que ver. Las viejas, ¿qué pueden enseñarnos? Las viejas. Qué duro suena eso, ¿eh? Hasta ahora estaban ustedes muy cómodas, ¿no? Los viejos, son ellos los viejos. ¿Eh? Tienen mucho que enseñarnos ustedes, mucho. Ese trabajo en la casa, aún hasta con los nietos, esos hijos duros, rebeldes, paciencia. Eso ellos lo quieren ver en nosotros, ese amor para con ellos, esa disposición a decirle: vengan aquí cuando ustedes me necesiten. Enseñarle algo que ellos tendrán que hacer en el mañana, y es a ir respetando cada vida, las de ellos, pero dispuesto a aconsejarlo, a ayudarlo. A veces nosotros creemos que tenemos hijos y los hijos van a ser míos para toda la vida, mi propiedad. No son tu propiedad. Dios te lo regaló para que lo disfrutes, pero no solamente para que lo disfrutes, sino para que los instruyas. Pero lo vas a instruir preparándolo para cuando ellos tengan que enfrentar la vida como tú también tuviste que hacerlo. Porque tú no vas a poder vivir la vida de ellos por más que tú quieras. Digo esto porque es una labor que normalmente, por ese acercamiento, ese calor de madre, más anidan las madres que los hombres. Los hombres sí quieren un futuro para sus hijos, pero en el caso normal, digo que no existen casos diferentes. El padre educa y prepara para que se vayan. La madre educa y prepara para que se queden. Los quiere ahí todo el tiempo. Y el padre llega un momento que dice: ¿y cuándo es que se va este manganzón? ¿Cuándo es que se va? Que haga su vida, que aprenda. Aunque después le duela que se vayan. Y va a sufrir que se van, pero va a estar orgulloso de que su hijo puede enfrentar la vida. Ese espíritu de hombre, ese valor que él tiene, esa cosa que Dios le da al hombre para decir: ahí está, ese es mío, esa es mía. Está enfrentando la vida. Y su madre: no, yo quiero aquí para cuidarlo, para tenerlo, y proveerlo, no se vaya nunca. Quisieran tener una casa grande para también meter a la esposa de él ahí. No es un juego. Es un juego, es algo serio. Muy serio, más de lo que ustedes se imaginan. Entonces, tienen que tener estas mujeres la capacidad de enseñar a esos jóvenes, a los más jóvenes, para que ellos entiendan la realidad de lo que les espera más adelante. Creo que fue fácil para Sara dejar ir a aún aquel hijo que era hijo de Abraham, y más dejar ir a Isaac. Pero ellos sabían que era la voluntad de Dios cuando le dijo: ve y sacrifica. ¿Qué Dios más extraño? ¿Y qué Dios no piensa ni actúa como nosotros? Él estaba preparando una gran lección para la humanidad a través de Abraham. Ellos solamente obedecieron. Tú nunca sabes lo que Dios está haciendo contigo cuando tú le obedeces. Obedécelo porque es por fe. Es para fe. Hermano, las canas de los viejos nos deben motivar a la fe, la fidelidad y la confianza en Dios. Ahí nos deben llevar. Me trae ese ejemplo, por ejemplo, de Policarpo. Policarpo vivió parte del siglo I de nuestra era y el siglo II, y un hombre con 86 años
se le dijo que tú debías realmente negar al Cristo, y le decían a ellos, dice, deja de ser ateo. Porque para ellos, para que ustedes no sabían eso, para ellos en ese entonces, ateo era aquel que solamente tenía un solo diosecito ahí. No ser ateo era tener muchos dioses. Este sí es un hombre de dioses. Entonces el que tiene apenas un dios era un ateo. No creía en Dios, no creía en todos sus dioses. Y Policarpo, cuando le dijeron eso, él dice allí al punto de la muerte, dice, mira, te vamos a liberar si tú realmente llamas ateo a todos aquellos que están sirviendo a Cristo. Y él dijo, pueblo ateo, dejen su ateísmo, repítelo. No importaba repetirlo, podía repetir. Pero niega a Cristo. Eso es muy diferente. Porque él consideraba que los verdaderos ateos eran ellos. Y lo que dice, tengo 86 años. Y en 86 años ningún mal él me ha hecho. Todo lo que me ha hecho es bien. Ese es el ejemplo de un anciano. Nada lo mueve. Fidelidad, integridad. Dijo, ¿cómo lo voy a negar ahora? Simplemente porque mi vida está en riesgo. No negó a su Señor. Prefirió ser martirizado. Estos son hombres fieles que no sacrifican la verdad, lo que tú debes de buscar para servir al Señor. Las canas de los viejos nos deben recordar que Dios cumple sus promesas. Dios dijo que haría un nuevo pacto con la casa de Israel, donde pondría temor de Dios en sus corazones para que nunca se aparten de Él. Las vidas santas, piadosas y llenas de temor a Dios de todos los que de los ancianos allí que obedecían al Señor fueron recompensadas por Dios. Y esto nos debe llevar a considerar que Dios cumple sus promesas, que Dios cuando nos salva, lo hace de verdad. Esos ancianos son nuestros ejemplos de vida. Zacarías 8. Y ya vamos a terminar. Versículo 3. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, como símbolos de protección, cada cual con el bordón en su mano por la multitud de sus días. Van a tener ancianos, qué cosa más gloriosa. Lo verán allí con su bordón. ¿Sabe lo que era un bordón? Eran sus bastones, pero tenían una personalización estos bastones. Y es que ellos escribían sus experiencias de vida en una partecita de ese bordón. Allí lo tendrán con su bordón en sus manos por la multitud de sus días contados. Estos son los hombres que ustedes van a tener. Es un privilegio tener ancianos. Así es que, mi hermano, cuando ustedes me vean a mí, siéntanse privilegiados. ¿Verdad? Qué malo, todos sintieron que sí, que bueno. Tenemos un anciano ahí parado. La cana de los viejos nos debe motivar la santidad. Esos son los hombres que creemos. Josué 24:15, último verso, con esto termino. Y si mal os parece servir a Jehová, oiga este hombre, escojan a quién sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Las palabras de este hombre resuenan y deben resonar por siglos. Háganlo, hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la fidelidad de un anciano. Ya Josué en ese momento ya estaba anciano.
no me escucharon, no me creyeron, no me siguieron, van a preferir irse detrás de los dioses. Háganlo. Vamos, caminen. Váyanse, váyanse. Pero no me van a ver a mí actuando como ustedes. Ese hombre de Dios, esos hombres de Dios fieles, esos ancianos que están para ayudarnos por experiencias de vida, no se van a amedrentar porque usted diga, no te quiero, no quiero estar contigo, no te necesito, que ese es el problema de hoy. Estamos viviendo en medio de una generación muy frágil. Pastores quitándose la vida porque no soportan los ataques de su congregación. Al ver que su congregación ha mermado tanto que lo ha dejado con 2, 3, 4, 5 personas o 10. Y ellos allí están que dicen, ¿para qué existo? ¿Para qué vivo? No, Dios quiere hombre como Josué que retó al pueblo y dice, se quieren ir, váyanse. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esos son los hombres que tú debes ver y buscar para seguir. Pero son tus ancianos que han vivido por experiencia contada una tras otra lo que Dios ha estado haciendo en ellos. ¿Qué hombre tú estás buscando? ¿Quiénes son los que en verdad pueden ayudarte? ¿Has pedido a Dios? ¿Has orado a Dios para que te ayude a saber quiénes son? No, hoy nosotros tenemos que buscar, déjame ver cómo está su ministerio de progresivo. Y entonces vemos a los ministerios que tienen muchas personas. Ay, ese sí será un buen consejero. ¿Estás loco? ¿No sabe con qué tú estás jugando? No sabe con qué estás jugando. No te quejes cuando te den un mal consejo que no va para ningún sitio. Me reuní en una ocasión con varios pastores en una iglesia, de las iglesias de aquí. Estaban preguntando que qué podemos hacer con nuestros jóvenes para que ellos vengan al Señor. Y yo dije, pero ¿es que la iglesia de Cristo se está volviendo loca o qué? Y esa era la preocupación. Creamos lo que era la preocupación. ¿Qué vamos a hacer? No sabían. La pandemia nos ha golpeado, nos ha maltratado y se han ido. Allí estaba el llor y el crujir de dientes. Nuestros jóvenes no quieren venir. ¿Eres tú que lo traes? ¿Eres tú que lo vas a sentar ahí? No, es posible que te dejen la iglesia cada vez más vacía. Y no sé quién no quieran estar, ¿saben por qué? Porque tú, como anciano, no estás siendo el ejemplo que ellos quieren ver de ti. No lo estás haciendo. Tú quieres vivir como si fuera uno de ellos. Y ese relajo y ese jueguito de somos como dos hermanos, él es mi amigo y yo soy su amigo, yo soy su amiga, él es mi amiga. No. Dios no te dijo que hagas eso con tu hijo. Te dijo, corrígelo, enséñalo, prepáralo para la vida. Eso fue lo que te dijo. No, tú eres mi amiguito, ¿qué tú quieres? Uy, mamá, vamos a hacer esto. Uy, papá, llama a papá también para que haga esto con nosotros. Y allí están estos dos manajones, perdón la palabra, haciendo lo que su hijo les dice porque quiere mantenerlo lindo y bonito y acomodado. Y su hijo está siendo adoctrinado por todas las cosas de este mundo. Y usted es cómplice ahora, porque usted decidió no asumir el papel de lo que Dios te dijo que hiciera. Y luego te quejas. Es que mi hijo, es que mi hija. Tú le fomentaste su vanidad, caramba. Lo ayudaste a que se alejara más de Dios. Porque yo mismo fui un vanidoso, arrogante y altanero. ¿Qué va a aprender de mí? Estamos llenos de eso. Usted ve las iglesias vacías, se quedan nada más los viejos hoy en día. ¿Por qué? Porque los jóvenes dejaron de confiar en los padres que tenían hoy. Los padres dejaron de hacer la labor que tenían que hacer para tratar de complacerlo. Yo viví esa. Aquí en esta localidad, ¿saben qué iglesias tenemos? Mientras la iglesia está congregada con el servicio de adoración a Dios, tienen a un pastor de jóvenes jugando baloncesto con ellos en otra cancha más grande por allá, porque esos son los jóvenes.
y han invertido millones de dólares en eso para recrear las mentes de esos jóvenes. Allí le leen un versículo bíblico y con eso ellos creen que están haciendo la labor de Dios. Esos jóvenes jamás van a querer sentarse en las bancas de una iglesia. No van a entender la importancia de esos bancos ahí. Van a crecer y cuando crezcan lo perdiste, no lo tienes. Se quedan las iglesias con los ancianitos que no supieron hacer el trabajo que les fue encomendado. Pero hay esperanza. La esperanza que hay es que Dios en su remanente, ahora por la lección aprendida de esos jóvenes en el mundo, ahora traigan eso en arrepentimiento, como dijimos antes. No hay cosa más maravillosa que alguien que ha vivido experiencias negativas, se arrepiente y ahora quiere enseñarla a sus hijos. No hagan eso que yo hice. Mis padres, a pesar de ser creyentes, me enseñaron esto y me dejaron hacer esto, y hoy yo no quiero que ustedes lo hagan. Tenemos esperanza de un reavivamiento en la iglesia de Cristo. Tenemos esperanza, pero para eso tenemos que nosotros, ahora en este momento, los más ancianos, también despertar. Porque no se ganan los jóvenes con métodos, se ganan los jóvenes con vidas prácticas de ejemplo que le hagan ver a ellos que nosotros permanecemos fiel en Cristo a pesar de lo que pase. Esa es la vida cristiana. No es una poesía, no es algo hermoso, bonito para que vengan. No van a venir nunca. Muéstrale vida, que con lágrimas tú estás dispuesto a decir: yo sirvo al Señor y las cosas de este mundo no me interesan. Primero Dios, y eso es lo que ellos van a ver. Qué hombre tengo, qué madre tengo, qué padre tengo, qué madre, qué... Pero estos son los hombres que yo quiero ver. Y ese es el llamado de hoy. No sea flojo como Elí. ¿Se acuerdan de Elí? Ay, no lo molesten, no. Siendo sacerdote. No molestaba a sus hijos, no los perturbaba. Por miedo. Hoy le tenemos miedo como Elí a nuestros hijos. Ay, que se va a molestar. Porque mi hermano, estos jóvenes de ahora, les digo, tienen unas bombas en sus lenguas que no le importa dónde explote. Y usted allí atemorizado, ¿ven? ¿Te quiere explotar la bomba? Yo tengo otra. Estamos arriba. A ver quién puede más. Pero con amor. ¿Cómo hacer eso? Eso es difícil. ¿Cómo yo puedo explotar una bomba con amor, no? Eso suena raro, ¿no? Ahí tengo una bombita con mucho amor, hijo. ¡Pum! ¿Verdad? Que eso como que no parece, ¿no? Pero así debe ser. Así debe ser. Yo no te voy a engañar, hijo. Esto es lo que yo creo. Y Dios sabe que mi corazón está lleno de... Créalo tú o no, lo voy a hacer porque te amo. Y sé que te va a doler. Pero dígaselo, pertúrbelo. Porque Él se lo va a agradecer mañana. O tal vez cuando usted ya ni esté. Verdaderamente que lo que me dijo mi padre era cierto. Son tantas las cosas que yo recuerdo hoy en día de mi padre. Tuvo un momento en que Él no negoció conmigo. Y no le importó. Y los que lo conocieron a Él saben. Él no negociaba. Mi papá no negociaba, Él te decía lo que Él pensaba, lo que Él creía. Pudo tener sus errores, muchas cosas sí, pero no negociaba lo que Él creía. Y eso fue lo que Él se enseñaba. Y eso yo lo agradezco. Y eso es lo que se queda. Ya no está mi padre. Ahora quisiera tenerlo para que me siga dando consejos, pero ya tal vez desperdicié toda la oportunidad que pude haber tenido. Porque no supe valorar lo que la palabra de Dios me dice. Valora a tus ancianos, respeta las canas. Vamos a hablar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Señor por tu amor, tu misericordia y por tu palabra. Temas como estos que parecen insignificantes se tornan relevantes cuando vemos la situación que estamos viviendo. Lo que nos indica que tú tienes razón. Sabes lo que has creado. Y estas palabras han dejado de enseñarse y nos han hecho mucho daño. Señor, que esta nueva generación aprenda que hay que aprender a obedecer a nuestros ancianos, a buscar dirección, ayuda de ellos. Gracias, Padre, por tu palabra.
porque nada mejor que las palabras que tú has dicho y has expresado. Y nosotros creemos que este libro bendito es tu palabra. Créanlo los demás que tienen tan ciego y no lo ven. Nosotros podemos verlo por tu gracia y por tu misericordia, que esta es tu palabra y es tu verdad. En Cristo Señor te damos las gracias. Amén y amén.